¿Me escuchan? Bien, Bien, ¿me están escuchando bien? Ah, bueno, es que sí, señor. como, como usualmente los fines de semana estoy en la finca y aquí el internet sí es malo en la ciudad, en el campo a veces es una cosa complicada, pero bueno. Entonces, nada, hoy estamos con la evaluación 6, es la segunda evaluación de la semana 6, ya estamos casi que terminando este encuentro, este módulo que la verdad me ha parecido muy bello, muy gratificante en lo que hemos podido como ver. Y no, ¿quién se anima a iniciar? O sea, el espacio de hoy ustedes saben que es de ustedes, la idea es poder retroalimentarlos, aprovechar que este grupo es pequeño, que nos permite un buen diálogo entre todos y todas, pues como poder compartir. Entonces, ¿quién se anima a iniciar? Bueno, profe, yo Dale, creo que Ana, yo me dale, voy a animar dale, perfecto. a mostrarles como los avances que llevo. Dale. Entonces voy a compartir pantalla, profe. Dale. Listo, profe. Ahí están viendo mi Word. Sí, Sí, Ana, Listo. lo estamos viendo. Digamos que ya empecé como a estructurarlo en base pues a lo que nosotros vimos de la clase pasada. Y bueno, inicio. Digamos que dentro de los parámetros se piden como como ciertos paso a paso. Entonces yo inicié como, bueno, con la introducción. Entonces la introducción yo la inicié con una pregunta. Obviamente al final, profe, ya usted me dirá si la puedo dejar así o debo cambiarle algo. Entonces dice, ¿cuál es el impacto social y económico que ha generado esta guerra de las grandes potencias? En pleno siglo XXI nos encontramos con la incertidumbre a vivir en una sociedad revolucionada y monopolizada por las grandes potencias, que en vista de la situación económica que afecta directamente a los menos favorecidos, se crea lo que podría ser una tercera guerra mundial, para la cual no utilizarían armas, pero sí un virus letal que ha cobrado la vida de un sinnúmero de personas inocentes, conocido como el COVID-19. Los sectores económicos no entendían qué era lo que ocurría. Fueron meses tan trascendentales, confusos y manipulados que lo único que pretendían era ocultar la crisis monetaria que se estuviera presentando en algunos países. Se produce una reducción considerable de la población, desestabilizando la economía nacional y mundial. En los países que los gobiernos sostienen habitantes de escasos recursos se evidencia un incremento en el sostenimiento en esos hogares, generando un nivel de endeudamiento superior al que ya se tenía. Se produce un caos que lleva a un colapso en hospitales, economías familiares, salud mental, entre otros. Las consecuencias fueron arrasadoras y costosas para países en desarrollo. Esa sería la introducción. Resumen, la situación que se empezó a vivir era algo sin precedentes, con un sinnúmero de interrogantes sin respuesta, pero era evidente para todos que algo muy grave estaba por venir. Todo trascendía tan rápido que jamás imaginaron que algo de esta magnitud llegara a ocurrir. Es así como fueron meses de incertidumbre, duda, miedo, dolor y ansiedad los que pasaron todos los habitantes del mundo, ya que en Wuhan, donde se producía el primer brote del COVID-19, estaban dentro de uno de los países con un potencial económico importante dentro de las economías mundiales. Pasaban por una situación bastante compleja, se toman medidas sanitarias extremas que producen el colapso de la economía a nivel mundial. Tratando de contrarrestar el impacto social, se dictan cierres de aeropuertos, salida e ingreso de extranjeros y una cuarentena estricta para casi todos los países, con el fin de evitar la propagación del virus. Pero en el pasar de estas, pero en el pasar de estas medidas, algunas llegan ya sin dar una solución contundente y se gestan contagios masivos por la velocidad con la que actuaba esta enfermedad desconocida. Se inicia una investigación crucial en prueba y error que acaba con la vida de un sinnúmero de inocentes con patologías graves y letales. Adicional, se torna la economía global en un colapso por el cierre de vías de relaciones internacionales, y es así como las empresas inician un contrarreloj para salir de esta crisis humanitaria.
Solo unos pocos sectores empresariales podían reactivar sus ingresos creando nuevas estrategias de mercado, impulsándolos así a innovar, crear nuevos campos de impacto económico. Es así como empresas textiles innovan creando trajes de bioseguridad, tapabocas o mascarillas. Los comerciantes crean páginas web, mensajes de difusión para vender sus productos. Otros exploran nuevos nichos de mercado, ah, tales como ventas a minoristas que se pueden, digamos, ahí no sé, ahí como que me troleé con la idea. Yo lo que quería decir ahí, pues que los campos que podían, digamos, pueden ser o podían impactar, digámoslo así, las tiendas de barrios, minimercados, panaderías, entre otros, para producir y mantener en pie las organizaciones. Otros, por el contrario, no tuvieron la misma suerte y sus empresas quebraron porque era imposible generar ingresos por el tipo de actividad comercial o porque simplemente el ingreso no compensaba las obligaciones financieras adquiridas, prefirieron dar un paso al costado y no continuar en el mercado. Digamos que acá, pues ya lo que yo le había presentado en días pasados, que era como mi marco teórico en cuanto a lo que yo había investigado. Un gobierno débil para gestionar la crisis. Profe, tengo ahí, digamos, antes de continuar, tengo mm, como una duda y es en cuanto al tema de, por ejemplo, yo ya tenía como este marco teórico, ¿cierto? Yo al final debo dar una conclusión sobre todo ese marco teórico o ese marco teórico debo darlo por cada párrafo. Perdón, las conclusiones debo darlas por cada párrafo que yo tomaba. No, Ana, o sea, como digamos que es una microinvestigación, las conclusiones son alrededor de los resultados de la investigación. O sea, el marco teórico lo que hace es darle, digamos, como fuerza conceptual a la investigación que tú estás desarrollando, pero las conclusiones es sobre la investigación como tal. Ahora, obviamente, si tú las conclusiones, como es como imagino, de la manera que has ido abordando el trabajo, van a ser altamente interpretativos, pues vas a apoyarte también en todo lo que has construido en el marco teórico para hacerlo. Pero digamos que son específicos en los resultados de la investigación, apoyados en Listo, el marco teórico de manera general. listo, profe. Entonces continúo. Entonces dice, un gobierno débil para la gestión de la crisis. En Colombia se inicia con un debate sobre las diferencias de criterio entre el gobierno central y los gobiernos locales, un choque de niveles no muy habitual en un país centralizado y presidencialista. Algunos alcaldes decretaron tempranamente el toque de queda en sus municipios, sin embargo, quedaron suspendidos cuando el gobierno adoptó el 18 de marzo un decreto que establecía que las disposiciones de orden público y las autoridades regionales y locales debían estar previamente coordinadas con las instrucciones del presidente de la República. Asimismo, el gobierno central dispuso que las instrucciones, actos y órdenes del presidente en materia de orden público se aplicarán de manera inmediata y preferente sobre las de gobernantes y alcaldes. Estas medidas reflejan el impulso entre un presidente en horas bajas y unos mandatarios locales, especialmente en Bogotá y en Medellín, que ejercen liderazgos exitosos y populares. La epidemia social. La única forma de garantizar la efectividad de las medidas de distanciamiento social y asegurar la efectividad de la cuarentena consiste en garantizar algún ingreso a quienes viven de la búsqueda diaria de los recursos y evitar la destrucción acelerada de los pequeños negocios. En Colombia, un 47% de los trabajadores está en la informalidad, es decir, un 5,7 millones de personas. Asimismo, en un cuarto de la población trabajan micronegocios. Según datos de la Universidad de los Andes, 7 de cada 10 trabajadores no contribuyen al sistema de seguridad social. La informalidad, además, es mucho más acusada y preocupante en el campo o en ciudades como Cúcuta, en la frontera con Venezuela, donde alcanzan el 73%. Ana, perdóname, Dime, un profe. elemento está ahí, pues, pues vas muy bien. Solo recuerda poner ahí las citas en el Ah, formato sí, APA profe. para que quede según estadísticas tal, o sea, y ahí en el documento también está el formato APA para citar.
para que las incluyas ya cuando entregues el trabajo final. Pero de Sí, resto muy profe, bien. de hecho esa era mi otra pregunta. Obviamente, Sí, pues yo sé que debo citar, eh, yo igual al final cito de cada párrafo eh, dentro del texto, ¿cierto? Digamos al final de cada párrafo de lo que yo saqué del marco teórico, cito y lo que pasa es que yo lo que veía ahí de la norma APA es que esa última versión es, bueno, no sé, como toda rara, pero bueno, yo ya me desenredaré con eso, profe. Pero sí, me falta en este momento incluir las citas. no, si quieren, hacemos algo y es que para la semana 7 les doy una explicación de cómo citar en normas APA. O sea, o si quieren una clase, la última, o sea, el próximo sábado, una clase de general de normas APA, porque eso sí o sí en todas las investigaciones hay que tenerlo y no está de más que lo trabajemos. Ya Sí, pues profe, ustedes me me dirán. parecería bien porque la verdad yo estuve mirando, digamos, dentro de lo que unos links que usted nos mandó y pues para mí ha sido como un poquito confuso eso. No te preocupes, si quieres ahorita lo ponemos a consideración de todos y todas, porque obviamente pues la idea es que todos me digan, y por mí no hay ningún problema. Dedicarle una hora, aunque sí sería bueno si siquiera tener todo el módulo para trabajarlo con detalle. Listo, profe. Y de Listo. pronto hasta pensar en que nosotros, digamos, los que ya tenemos como ya el marco teórico montado, ir haciéndolo de una vez paso a paso. Exactamente, muy bien, Ujú. exacto. O sea, aprovechar eso, sí, dale. Sí, profe. Profe, qué pena le interrumpo, compañerita. Mira, aquí, digamos, yo, en mi trabajo, mi investigación, en el Word que yo tengo, en la parte donde uno coloca referencias y donde dice insertar, en la parte derecha dice estilo, digamos estilo de la manera que se va a citar y ahí aparece el nombre de APA. Entonces él solito uno le da ahí, lo elige y uno solamente le dice insertar cita y Ujú. él automáticamente ingresa los datos y él solito coloca la cita. Ah, listo. Perfecto, Clau. Muchísimas gracias. De nada, compañerita. Listo. Digamos que dentro de mi marco teórico me falta ese pedacito y el otro para ir pues a lo que ha avanzado de la investigación en base a la empresa. Profundización de la crisis económica. En enero las perspectivas económicas de Colombia para el 2020 no eran las mejores de los últimos años. Se preveía que la desaceleración de la economía mundial y bajo el precio del petróleo iban a afectar gravemente sobre los ingresos del Estado. Y aunque se esperaba un crecimiento del 3,3%, el desempleo enfrentaba uno de sus peores datos, alcanzando el 11,5% de paro. Esas debilidades reflejaron a principios del año 2020 con la revisión de la calificación de riesgos del país BAB. En Colombia no es una de las economías más internacionalizadas de la región. Es más, ha venido creciendo gracias al potente consumo interno y que a las remesas que juegan un papel importante para alentarlo. Según la Asociación Bancaria de Colombia, esta última fuente alcanzó en el año 2019 los 7 millones de dólares, el 2,1% del precio interno bruto, un récord histórico debido a la buena situación entonces del empleo en Estados Unidos. Este monto equivale al 17% de las exportaciones y supera las ventas al exterior de oro, café, flores, banano, aceite de palma, azúcar y productos químicos. COVID-19, impacto COVID-19 en el eje cafetero. Con el fin de procurar dimensionar las consecuencias del COVID-19, puede generar en la economía del eje cafetero la Cámara de Comercio de Pereira en 2020 realizó un informe especial del cual se puede inferir que si bien el surgimiento de esta situación tiene la capacidad de afectar la economía en forma general, estos efectos son graduales para cada actividad económica, pues en algunos casos se tiene la posibilidad de dar una respuesta acertada para mitigar impactos negativos. Las actividades económicas que se verán más afectadas son las actividades de alojamiento y servicios y servicios y, y servicios de comida y las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, pues estas dependen exclusivamente de flujo de personas.
el cual inevitablemente se restringe como medida de contención y a pesar de que se procure volver a la normalidad, va a pasar mucho tiempo para que las personas puedan salir de sus casas con total tranquilidad para llevar a cabo estas prácticas, las cuales han pasado a un segundo plano. Son precisamente estas actividades y algunas otras que se ven igualmente impactadas las que jalona el crecimiento económico del eje cafetero durante el año 2019, lo que significa que su disminución tendrá un impacto en el crecimiento en los próximos años, pues va a disminuir considerablemente, llegando incluso a presentar tasas de crecimiento negativas, entorpecimiento en todo el proceso que se venía desarrollando en los últimos años en pro del fortalecimiento económico. Ahora bien, existen algunas actividades que si bien tienen un impacto muy alto inicialmente, con el tiempo se pueden ir contrarrestando. Por ejemplo, la industria, la economía colombiana, un paciente en recuperación por el COVID-19, manufacturera y la construcción. En este apartado sucede algo muy interesante y es que algunas ciudades del eje cafetero como Pereira, la construcción ha sido la actividad más elegida para recuperar la economía en los próximos meses, pues esta es una de las actividades económicas más dinámicas, generadoras de ingreso para las empresas que le distribuyen suministros o servicios. También genera un gran número de puestos de trabajo para las personas que necesitan sostener a sus familias e incrementar el consumo de bienes básicos y subsistencia. Listo, profe. Digamos que acá, pues como yendo en base a la estructura, entonces seguía. El objetivo principal, examinar los estados financieros de la empresa. Yo le cambié el nombre para no dejar ahí como ningún presente, nada, porque igual voy a sacar, se sacó pues información financiera que es, digamos, confidencial, entonces para evitar algún riesgo o algo. Dice, examinar los estados financieros de la empresa Lupe SAS durante los años 2019-2020 a corte de 2021. Ana, cuando hagas eso está muy bien, válido, pero entonces lo que haces, por ejemplo, es poner una nota al pie de la página y decir que para garantizar la confidencialidad de la empresa, este nombre se ha cambiado. Pues, listo, o sea, tú lo haces y está bien, pero como es una investigación, digamos que se fuera a publicar. Entonces la gente tiene que saber quien lea la investigación debe saber que tú cambiaste el nombre, o sea, que estás, dale, pero no. Entonces solo al final del trabajo pongo eso. No, aquí mismo tú puedes poner Lupe después de SAS, ponerle insertar nota al pie de página y decir para que por motivos de la política de confidencialidad de la empresa, por el habeas data, pues por la razón específica, se cambiaron los nombres de la empresa para proteger o salvaguardar su imagen, su nombre. Listo, profe. Sí, ahí es. ¿Sabes cómo hacerlo de insertar la nota al pie de página? No, profe. No, mira, ahí, aquí. Okay. Sí, ahí al lado, párate ahí al lado de SAS, así, ahí estás donde estás. Y luego insertar. Sí. Ahí en insertar dice pie de página, debajo de qué deseas hacer más o menos. Aquí. Ahí, dale pie de página, sí. Dale ahí. Y ahí. Acá. Sí, ese. Sí. Dale, listo. Y ahí escribe ahí donde te dice, escribe. Y pongo, se cambian. Se cambia, sí. El nombre. Y aquí, ¿por qué me salió eso? Pero mira, hay una cosa. Mira si se hizo solo en la página o se hizo en todas. Solo en la página. En todas. Sí, entonces no, vete para atrás, quita eso. Que lo hizo. ¿Voy atrás? Sí, dale a letras, no lo hagas ahí. No te preocupes, no te va a venir nada. Eso no me deja salir. Sí, dale atrás. ¿A dónde, profe? Atrás otra vez, o vete otra vez a pie de página. Ay, Dios mío. Dale arriba en el texto. Aquí cerrado. Ave María Purísima. ¿Y ahí donde estabas? Sí, ahora ve otra vez insertar.
Sí. Nota al pie de página, pero ahí, dale ahí para mirar en dónde. Entonces, en blanco 3 columnas, ¿de dónde? Porque acá hay otra cosa que es el número de páginas, ¿no? Ah, no, eso no es. Sí, no, ese es un pie de página, pero es que yo usualmente lo trabajo es Pero mira, mire que así sí, dice, profe, exacto. acá. Entonces empiezo a bajar en blanco en 3 columnas, Austin con bandas, Baje, cuadrícula, baja, literal, movimiento impar, movimiento retrospectiva, sector, semáforo. Solamente había eso. Ana, dale en referencias y ahí dice insertar nota al pie. dale, atrás, ya sé, sí, es que yo usualmente lo Acá, hago sí, nota al pie, no, mira, muchas gracias, Claudia. Sí, es que como yo todo lo hago es en el Docs del aquí. Drive, ajá, ahí, listo. Sí, dale ahí, ¿Y hay quién? No salió nada. Claro, ahí no sale nada. Ya. ahí, Ay, no, no, yo soy muy toche para esto. no te ¿En dónde, preocupes. clavo? ¿Le doy en cuál de todas? ¿En el inferior, en el pie, en el final, en el siguiente? En- te- dale ahí, prueba y no te preocupes. Pero ahí no me salió nada. Ana, solamente dale ahí donde está el ave con el unito arriba. Aquí. Sí, y ahí una vez te Ya, manda. listo, ya. Ahí ya está, Ay, ahí ya ya. te quedó listo. Entonces acá se Listo. cambia nombre de la empresa para proteger el nombre, ¿o qué? ¿Para Sí, pues, proteger qué? para protección de datos, digamos, o para protección de datos de confidencialidad o alguna vaina así. Ya, listo, ahí, es perfecto. Ya. Ay, me Listo. quedó solamente ahí, profe. ¡Ah! Sí, La sí. tecnología, ay, Dios mío. No, muchísimas gracias, Claudia. Sí, que Gracias, ese es, Claudio. que y que es error mío, porque yo la verdad trabajo siempre es en el Word del Drive, en el Docs, y ya casi que el Word no lo tengo ni instalado en el computador. Pero no, dale, vamos, sigue entonces. Listo, profe. Objetivo específico: examinar los estados financieros y los cambios que se obtuvieron en las ventas de la empresa Lupesas durante los años 2019-2020 a corte de junio del 2021. Ujú. Determinar cuál fue el aumento que se obtuvo en la venta para los años 2019-2020 y cómo fue el comportamiento a corte de junio del 2021. Validar el aumento y la disminución en los gastos empresariales para los años 2019-2020 a corte de junio del 2021. ¿Sí? Entonces, digamos que recopilando toda la información que se tiene de la compañía, entonces yo realicé este gráfico en base a los ingresos, ¿cierto? Entonces, digamos que acá les voy a como explicar un poco, pero lo que yo pretendo hacer con este gráfico es, digamos, poner como también parte de texto para que a mí también me quede, pues le quede claro a la persona que lea la información y que vea la información y que lo lea, ¿cierto? Entonces tenemos, esto acá porque, allá. Tenemos entonces que para el año 2019 la compañía tuvo en ingresos varios picos. Uno de ellos fue ¿cuál? Entonces tenemos acá, este es el año 2019, la rojita, la rojita. Entonces decimos, ay, ¿qué le hicieron acá las flechas? La amarilla, esta. Pues que yo me traje esta información de otra columna, pero no veo dónde está. No veo la flecha del año. Bueno, iniciemos entonces. El año 2019 se tuvo unos ingresos de mil, pues es que creo que se me borró algo de acá.
Un momentico, profe, yo dejo de compartir y verifico con la gráfica que tengo acá en el otro, en el Excel, que creo que ahí tengo un No te error. preocupes. No, igual no te preocupes, Ana, porque como estamos como en la visión general como en esa primera parte de la investigación, pues ya cuando nos entregues la final podemos como mirar ello. O sea, ahí de todas maneras estás mostrando que se hizo como todo el análisis que me parece Sí, además profe. como muy Digamos juicioso. entonces que en el año 2000, digamos, validando ya el año 2021, se ve la superioridad en cuanto a los ingresos. Pues claro, ¿no? Hemos Enorme. pasado de tener ingresos de 1.108 a tener ingresos en el año 2021 de 2.546 y lo que vamos a corte de junio hemos tenido ingresos de 2.980 millones de pesos, ¿cierto? Entonces digamos que realmente lo que yo pues les manifestaba al principio de que empezamos la investigación era, si bien el impacto del COVID en algunas empresas fue muy fuerte y tuvieron que cerrar, se quebraron, en cuanto a la compañía pues de nosotros, no, el impacto lo que hizo fue solidificar porque nos mandó a otros campos que no habíamos impactado y aquí en los ingresos que vemos al corte de junio del 2021 se evidencia cuál ha sido el progreso de la compañía. Si bien ya veníamos estables aquí en diciembre, ya estábamos como estabilizándonos, vemos que la tendencia en el año 2021 es a seguir creciendo. Y cuando empezamos a validar también la información en cuanto, es que me falta una gráfica, profe. Me falta la gráfica de los gastos, que yo también ya la había incluido ahí. No, dale, no te preocupes. Yo me paso aquí, entonces. Eso, está bien eso, muéstrales de ahí. Igual todavía no es... Entonces aquí, pero mire que sí, listo. Entonces me paso acá un momentico al Excel para mostrarles. Dale. Obviamente a medida que uno, que no desde el deber ser, pero para el año 2019 veníamos con un tema de gastos también que aumentaba, que disminuía, que bajaba y obviamente al tener mayores ingresos se aumentan también los gastos porque claro. debemos tener más personal, bueno, en fin, una serie de riesgos que también se asumen cuando se aumentan los gastos. Se debe tener un mayor impacto también pues en cuanto a gastos, ¿cierto? Digamos, profe, que eso, ahí es como donde voy en la investigación. Dale, bien, no, vas muy bien, Ana, muy bien. Ahí sería muy chévere que hagas un último gráfico comparativo entre ingresos y gastos año a año, para ver, digamos, como como la distancia en las ganancias, y porque eso ya sería como la lectura definitiva de que efectivamente sí se mejoraron mucho, no solo los ingresos, sino las ganancias de la empresa en el marco de lo del COVID. Y ya tienes la información para eso, solo es cruzar los datos de las dos gráficas. Unifico, profe. Dime. Unifico esa información. Exacto, o sea, no, esas dos que están, déjalas. Solo que haz una tercera gráfica y en esa tercera gráfica entonces pon la relación ingresos y gastos año a año. Y ya uno ve la diferencia, la distancia, digamos, porque la diferencia entre uno u otro es, digamos, básicamente la ganancia. Entonces, ¿cuánto es ya te arrojaría cuánto es la ganancia año a año diferenciada, por decirlo así? Listo, profe. Muchísimas gracias. No, muy bien. Y lo que dices con el tema de las gráficas, entonces tú haces gráfica 1, así como la tienes, y abajo de esa gráfica la interpretación. Entonces, aquí está la gráfica de los ingresos del año 2018, donde la barra tal representa tal año, tal. En esta gráfica podemos ver que los gastos, lo que nos dijiste. Lo mismo haces con la gráfica 2. Esta gráfica es la de los gastos, o sea, y ya en la gráfica 3, esta gráfica es la relación entre ingresos y gastos, donde se puede determinar qué tal. ¿Sí ves? Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Y ahí ya te queda. Solo de lo que construiste de marco teórico, solo te tengo una corrección, si se quiere, y es en el resumen. Porque el resumen, lo que yo vi que hiciste como resumen, es incluso parte de la introducción o del marco teórico. El resumen debe tener máximo 10 líneas, no sé exactamente, ahí en el documento está cuándo debe tener el resumen, pero debe ser algo muy corto, máximo 1 o 2 párrafos, y debe resumir es
el trabajo en sí. O sea, el resumen no es un resumen del marco teórico, sino un resumen de la investigación. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que uno en el resumen lee qué es lo que dice. Entonces dice, en la presente investigación se va a abordar una relación entre los ingresos y los gastos de la empresa Lupe SAS durante los años 2019 a 2021 para analizar el impacto del COVID-19 en los ingresos y las ganancias de la empresa. Punto. Ese es el resumen. Profe, porque yo cuando empecé a leer, digamos que la cartillera que usted nos envió, Sí. yo lo interpreté era que había que hacer el resumen de todo lo que yo estaba hablando. No. O sea, pero no pierdas esa información porque es muy valiosa. Yo creo que la puedes incluir incluso en el marco teórico porque además tienes un marco teórico Exacto, muy bien profe. desarrollado. Y en el resumen, o sea, porque es que el resumen no es del marco teórico, sino de la investigación. Entonces dices, ¿cuál es la investigación? Y ya. Y es algo de 5 Entonces, páginas, de 5 renglones, 6 renglones. bueno, profe, entonces lo que yo dejé como resumen del marco teórico puedo es apoyar lo que ya hice del marco teórico. Y lo que voy a hablar Exactamente. del resumen es como cuál fue el tema de mi investigación, hacia dónde iba Exactamente. mi investigación. Ah, ya, profe, yo creo que es Exactamente, donde me Ana. confundí. Sí, dale, no te preocupes, es normal, pero de resto todo está muy bien, los objetivos están muy bien planteados además, o sea, hay una relación como muy clara entre objetivos, el tema de la pregunta está muy bien, de pronto deberías buscar en la introducción hacer, porque la introducción es una introducción muy macro, no está mal, pero de pronto en la introducción poner un poco la pregunta de investigación, o sea, bueno, en el marco de lo que está pasando con la crisis global, la pregunta es, ¿qué tanto ha afectado o no algunas empresas el tema del COVID-19? Para lo cual, bueno, ya ahí sigues con el tema del desarrollo del marco teórico, o lo que podrías hacer también es que la pregunta de investigación la puedes poner al final del marco teórico luego de que trabajas el eje cafetero, porque tú lo fuiste desarrollando desde lo general a lo particular, trabajas esa parte del eje cafetero que además está muy bien soportada, y en el último párrafo pones la pregunta de investigación, para que ahí quede claro qué es lo que, digamos, para que no haya un corte entre lo que planteas en el marco teórico y la investigación que sigue, sino que haya como cierta linealidad. Listo, profe, me parecen muy bien las observaciones. Muchísimas gracias. No, a ti, muy bien, y ya está casi todo listo, o sea, es solo norma zapa y papitura. Entonces, no, muy bien por todo, Ana. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién dijo yo? Yo, profe. Dale, Yerleni. Listo, ya voy. Ahí ya pueden ver la pantalla. Sí, Yerleni, lo estamos viendo. Bueno, listo. Entonces aquí está pues lo que es la portada, la contraportada, la investigación, análisis de curva de crecimiento durante la pandemia en la distribuidora de computadores Computation SAS. Introducción. A continuación se presenta el desarrollo de una investigación realizada a la distribuidora de computadores Computation SAS, en la que se pretende hacer un análisis a los estados financieros de los años 2019, 2020 y 2021 para mostrar las variaciones y aumentos en las ventas desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, demostrando así lo positivo que le ha traído consigo la pandemia a la empresa. Justificación. Esta investigación se realiza con el fin de demostrar que la pandemia no trajo afectaciones negativas para todas las empresas. Aunque si bien es cierto fue un cambio total de vida, todas las empresas tuvieron que adaptarse a la nueva realidad, reorganizándose e implementando al máximo toda su creatividad y los medios tecnológicos, y así muchas empresas lograron salir victoriosas y antes con incrementos en sus ventas. Pregunta, ¿cuál fue el avance que tuvo durante la pandemia la empresa Computation SAS? Hipótesis. La empresa Computation SAS tuvo un gran avance desde el inicio de la pandemia y ha ido creciendo de forma constante, puesto que la tecnología se volvió indispensable en todos los hogares, espacios educativos y en las empresas de toda índole. Por ende, la demanda de los productos ofertados aumentó de una forma considerable. El tipo de investigación es explicativa con una variable cuantitativa. La hoja de ruta, la técnica de recolección de la información es por medio de observación con una fuente primaria, por medio de instrumento de registro de la información
de una unidad de análisis llamada Computation SAS, ubicada en la ciudad de Pereira. La duración de la investigación es de 8 semanas. El objetivo general, analizar el crecimiento en los ingresos durante la pandemia en la empresa Computation SAS para mostrar cómo en este tiempo de crisis la empresa obtuvo resultados óptimos por medio de una comparación de los estados financieros entre los años 2019, 2020 y 2021. Objetivos específicos, comparar los estados financieros de los años 2019, 2020 y 2021 para hacer el respectivo análisis. Determinar el aumento en ventas durante los años 2019, 2020 y 2021. Mostrar el aumento en los ingresos en los años 2019, 2020 y 2021. Forma de recopilar los datos. Los datos serán recopilados por medio de una revisión a la contabilidad de la empresa Computation SAS, más específicamente a los estados financieros de los años 2019, 2020 y 2021, ya que en dichos documentos es donde se recopila toda la información requerida. Marco teórico mundial. La pandemia ha afectado a las mayorías economías del mundo, como lo muestra la BBC News Mundo en su publicación del 25 de enero del 2021, empezando por los cambios constantes en las acciones de la bolsa de valores de los mercados bursátiles, siguiendo con una gran afectación en el desempleo, donde se nota un fuerte crecimiento en comparación entre los años 2019 y 2020. Entre los países más afectados están en su orden Brasil, Italia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania y Japón. La mayoría de los países entraron en recesión, lo cual se pudo medir por el PIB. Según el Banco Mundial, prácticamente todas las empresas del mundo se han visto afectadas por la COVID-19, pero el desempeño ha sido muy variable, incluso dentro de un mismo país o sector. Los datos recopilados por el Banco Mundial a través de las encuestas realizadas a empresas en más de 60 países ofrecen algunos indicios de por qué y cómo esto puede ser relevante para las políticas. En el periodo comprendido entre octubre de 2020 y enero del 2021, en una cuarta parte de las empresas las ventas cayeron un 50%, con una reducción promedio de un 27%. El 34% de las empresas ha aumentado el uso de Internet, medios sociales y plataformas digitales, y el 17% de las compañías ha invertido en nuevos equipos, programas informáticos o soluciones digitales. Marco teórico nacional. El Banco de la República, en su investigación Impacto Económico Regional del COVID-19 en Colombia, un análisis insumo-producto, muestra en sus principales resultados unas pérdidas económicas que varían entre 4.6 billones y 5.9 billones de pesos por mes, de acuerdo con los escenarios del aislamiento, considerados cifras que representan entre el 4.5 y el 6.1 del PIB nacional. Marco teórico regional. Portafolio revela en una de las investigaciones del Banco de la República sobre los impactos de la pandemia y del aislamiento en cada región de Colombia, tuvo un impacto diferente, no fue homogénea. El eje cafetero fue la segunda región, junto con Antioquia, después de la región central, en tener más afectación a causa del coronavirus, con pérdidas del 6.32% del PIB, especialmente en los sectores de servicios administrativos, profesionales y técnicos, construcción, actividades inmobiliarias, comercio, alojamiento y servicios de comida. Marco teórico, análisis de los estados financieros. Gerencia.com, en su publicación Importancia relativa del análisis de los estados financieros en el esfuerzo total de decisión, nos indica que la envergadura del análisis de los estados financieros radica en que facilita la toma de decisiones a los inversionistas o terceros que estén interesados en la situación económica y financiera de la empresa. El objetivo de los estados financieros proporciona a los usuarios información para predecir, comparar y evaluar la capacidad de generación de beneficios de una empresa, evaluación de la situación financiera y evaluación de la rentabilidad y liquidez. Resultados de la investigación. Bueno, acá tenemos el comparativo de ingresos de los años 2019 y 2020. Pues yo no lo hice por meses, sino global.
No hay en problema. cual muestra que en el año 2019 el total de ingresos fue de 1.307 millones y en el 2020 de 2.295 millones. Y ya en el comparativo de 2020-2021 a corte de junio 30, igual hay un ingreso superior, o sea que ha ido creciendo año tras año. En el 2020 a junio 30 de 912 millones y en el 2021 de 1.163 millones. Acá tengo pues también como todas las cifras de los cortes de a cada 6 meses. Y aquí está el comparativo ya como de los 3 años. Y acá la diferencia tan grande que se muestra de julio a diciembre del 2019 y del 2020. Y entonces acá ya está la explicación. Análisis de los datos recopilados. Después de haber hecho la recopilación de la información por medio de una revisión minuciosa de los estados financieros de la empresa Computation SAS del 2019, 2020 y corte junio 30 del año 2021, se puede concluir lo siguiente. Comparando los años 2019 y 2020, efectivamente hubo un incremento en las ventas para el año 2020 de un 75.57%, lo cual tuvo grandes beneficios para la empresa Computation SAS, afianzando su posicionamiento en la región de Pereira como una de las más estables distribuidoras de computadores, que no se dejó amilanar por los cambios y la situación difícil por la que estaba atravesando el mundo entero, sino que buscó herramientas y medios para seguir laborando y cumplir con la gran demanda de productos tecnológicos que se ocasionó a raíz de que todos los estudiantes debían recibir clases desde sus hogares, al igual que a muchos trabajadores les tocó convertir su casa en su oficina, su sitio de trabajo. Y realmente no en todos los hogares se contaba con la tecnología y herramientas necesarias para dichas actividades, lo cual obligó a las personas a comprar computadores, repotenciar u organizar los que ya tenían y volverlos aptos para las labores requeridas. Al hacer la medición de los datos de las ventas del año 2019 y 2020, pero dividiéndola por semestres, se evidencia un dato muy interesante, que si bien es cierto el incremento en ventas del año 2020 en comparación con el año 2019 fue del 75.57%, esto no fue homogéneo para todo el año, sino que en el primer semestre hubo un incremento de un 36.03% y en el segundo semestre hubo un incremento del 104.35%, lo que nos muestra que los 3 meses de confinamiento sí afectaron las ventas, puesto que aunque hubo incremento, la mayor parte de la subida de las ventas se presentó en el periodo comprendido entre julio y diciembre del 2020, o sea, para el segundo semestre que ya no había confinamiento. Haciendo el análisis entre enero a junio de 2020 y enero a junio de 2021, se nota un incremento en las ventas equivalente a un 27.54%, demostrando esto que para el año 2021 las ventas siguen aumentando. Y si comparamos las ventas de enero a junio de 2019 y enero a junio de 2021, tenemos un incremento considerable del 73.49%. Este último dato nos refleja la diferencia entre las ventas de la pandemia y durante la pandemia, donde se evidencia el aumento tan importante que tuvieron las ventas. Ahora este es un gráfico de utilidad de julio a diciembre del 2019 y 2020, lo cual nos muestra pues que en general, ya después de descontar todos los gastos, la empresa año tras año también ha venido incrementando el porcentaje de utilidad neta, de quedarle un porcentaje del 1.5% en el 2019, para el 2020 del 2% y para el 2020 el año completo del 2%. Enero a junio 2020 el 1.8% y enero a junio del 2021 de un 2.2%.
Adicionalmente al incremento en las ventas, el análisis realizado a los estados financieros de la empresa Computation SAS de los años 2019, 2020 y 2021 se pudo evidenciar que el porcentaje de utilidad de la empresa también tuvo un incremento, lo que quiere decir que la empresa no solo incrementó sus ventas con el mismo porcentaje de utilidad, sino que pudo aumentar el porcentaje de rentabilidad en sus productos, pasando de una utilidad neta de un 1.5% en el año 2019 a un 2.2% en lo que va del año del 2021, convirtiéndose esto en un valor agregado para la empresa Computation SAS, que no solo puede demostrar que sus ingresos aumentaron a causa de la pandemia, sino que pudo incrementar también su porcentaje en rentabilidad, lo cual le trae grandes beneficios económicos a la empresa. Conclusiones. Se puede concluir con el desarrollo de esta investigación que no todas las empresas ni todos los sectores económicos fueron afectados a causa de la pandemia, y aunque la investigación se realizó con una sola empresa, es suficiente para decir que en general el sector de venta de tecnología en Colombia tuvo grandes beneficios e incrementos en las ventas, puesto que el hecho de que Computation SAS sea una distribuidora, entonces a su vez sus ventas se las realiza a pequeños almacenes de tecnología de toda el área metropolitana, Santa Rosa, Dos Quebradas, Pereira y La Virginia. Y también cuenta con clientes en diferentes municipios del Quindío, Risaralda, Caldas y Valle. Además, sus proveedores son empresas de Bogotá, Medellín y Barranquilla que venden para todo el país, y desde el inicio de la pandemia mostraban que no daban abasto con la demanda que tenían. Y aunque los proveedores todos son importadores y los precios son en dólares y el dólar subió mucho de precio con la pandemia, esto no fue motivo para que las ventas disminuyeran, puesto que la tecnología se convirtió casi en un elemento de la canasta familiar. Era o es aún indispensable tener en cada hogar y sitio de trabajo todas las herramientas tecnológicas necesarias para que desde los niños más pequeños de jardín hasta los universitarios y trabajadores de diversas ramas pudieran llevar a cabo sus actividades. Otra conclusión que se puede sacar de la investigación es un valor agregado que se le entrega a la empresa Computation SAS, ya que en conversaciones con el representante legal de la empresa manifestó que era consciente que había incrementado un poco los porcentajes de utilidad de los productos desde el inicio del confinamiento, haciendo la claridad que la empresa solo dejó de trabajar 15 días y de ahí en adelante le condicionó a las asesoras comerciales su sitio de trabajo en sus casas, y a través de diferentes formas le hizo saber a sus clientes que seguían laborando. A su vez, se tramitaron permisos para trabajar en la alcaldía de Pereira y en la gobernación de Risaralda, para que 2 personas pudieran desplazarse hasta las instalaciones para hacer los despachos de los pedidos y a 2 mensajeros para hacer la repartición, y estos fueron aprobados por la importancia de la labor realizada. Entonces, desde ese momento, los porcentajes en la utilidad de los productos fueron aumentados un poco en forma gradual y paulatina, justificando en parte los riesgos y dificultades que se presentaban para ejercer la labor. Pero para la actualidad, el representante legal de la compañía tenía pensado volver a disminuir ese porcentaje aumentado, y al mostrarle los resultados de esta investigación y lo beneficioso que ha sido para la empresa y la estabilidad que ha ganado acompañado de una solvencia económica empresarial, decidió dejar los porcentajes de utilidad como están, aclarando además que no es una que como es una distribuidora y no venta a consumidor final, las ganancias por producto son mínimas y los precios se encuentran acorde con los de la competencia. Aquí tengo pues ya todas las bibliografías de donde saqué especialmente la información del marco teórico y listo. Eso es todo, profe. No, Jorleni, muy bien, o sea, tú ya tienes como igual que Ana, ya listo, o sea, lo que me queda decirles felicitaciones ya por ese proceso que han tenido, muy valioso lo que han trabajado. Únicamente ahí en el punto de las conclusiones, cuando dices que uno puede leer a partir de eso, dice que con el análisis que haces de la empresa se puede asumir que nacionalmente fue así. Digamos que en las investigaciones, como uno solo habla a partir de la evidencia y tú de todas maneras
independientemente de que uno puede intuir que lo que tú dices es cierto, porque obviamente seguramente hay una proporcionalidad, uno trata de ser muy cuidadoso en decir como que como esto pasa aquí, estoy seguro que pasa en otros lados, sino más bien ponerlo como teniendo en cuenta el análisis de esta empresa, incluso también, por ejemplo, mira que Ana Milena también tiene una situación muy similar, o sea, ya hay dos análisis locales que pueden, que dan cuenta de ello, pero igual uno dice más bien se puede deducir, se puede entender que esto ha sido de esta manera y lo que hace una investigación, recuerden eso, es siempre en la conclusión abrir otra pregunta. Y entonces ya uno puede decir que una investigación de tipo nacional o que tome empresas de este sector en diferentes partes del país podría decir que esta hipótesis planteada se mantiene, digamos, o tiene vigencia en términos de lo nacional. Pero solo eso, o sea, es una cosita de pequeña. Ya creo que lo único sería, pues, hacer como el documento de investigación como tal. Hay algo que me parece también importante comparando, pues, las dos investigaciones en el buen sentido de la palabra, es que fíjense que ambas tienen formas muy distintas de proponer la investigación. Mientras que Ana Milena tiene un marco teórico robusto, que está bien, tú tienes la parte teórica es como muy precisa, y eso ambas están en lo correcto, porque resulta que, como les había dicho, hay cierta individualidad en la investigación. Recordemos que investigar siempre es un arte que, pues hablando un poco de la exposición anterior, es válido totalmente entonces que cada investigación tenga formas diferentes. Entonces es tan válido esa investigación que nos presentó Ana con ese marco teórico muy robusto, como lo es la tuya con un marco teórico muy preciso, y además de eso ambas con análisis de datos muy precisos, con análisis estadísticos muy precisos, que pues finalmente eso es lo que le da como validez y fuerzas a la investigación. No, no, muy bien, y ya entonces en la próxima sesión, donde hagamos pues algunos elementos de forma para la presentación del trabajo final, ya tendrían ustedes como un elemento ya como muy avanzado sobre eso. Bueno, ¿quién más sigue para esta parte? Yo, profe. Dale, Claudia, te escuchamos. Bueno, profe. Bueno, vamos a comenzar con la introducción. El objetivo de este trabajo es poder dar a conocer cómo las tiendas del barrio Los Naranjos realizan el proceso del inventario de sus productos, conocer cada uno de los métodos que implementan estos micronegocios, ya que como se sabe la tecnología ha sido parte fundamental para que en este momento muchos de sus negocios cuenten con la ayuda de un software que le permita tener el control de las ventas, compras, proveedores, entre otros. Bueno, el resumen. Las tiendas de barrio hacen parte fundamental del comercio, ya que todos los habitantes de los barrios tienden a realizar pequeñas compras en ellas, y no es tan factible poder desplazarse a los grandes almacenes o establecimientos de comercio. Pero fuera de eso, se quiere saber cuál es el proceso que realiza cada uno de los tenderos para llevar el control de su inventario, saber cómo hacen para tener presente las cantidades, cómo clasifican sus productos, quiénes son sus proveedores, si cuentan con la ayuda de algún tipo de software donde puedan saber cuál es el promedio de sus ventas, cuál es su margen de ganancia, cómo hacen ellos para determinar si sus micronegocios son rentables. Para esto se realizará aproximadamente una encuesta a 20 tenderos del barrio Los Naranjos del municipio de Dos Quebradas, y de esta manera conocer cuál es su método de implementación en cada uno de sus establecimientos de comercio. A su vez, se conoce que ha existido incentivos donde motivan a los tenderos a seguir fortaleciendo su negocio y sigan generando empleo, para seguir motivando a otros para que continúen emprendiendo, porque van a ayudar al crecimiento de la economía de un país, de muchos hogares y familias. También hacen más asequible a las personas del común a realizar sus compras de manera más segura y rápida. Planteamiento del problema.
En el transcurso de los años, las tiendas de barrio se han mantenido presentes cada vez más, ya que muchas personas les gustan realizar sus compras en sitios cercanos a sus hogares por diversos motivos, ya sea porque los productos cuestan menos que en otros almacenes de cadena, porque cuando no cuentan con recursos económicos, el dueño de la tienda les fía y ningún otro establecimiento de comercio les brinda este beneficio. Son tantos los beneficios positivos que este genera. Otro motivo tiene que ver con que todavía a los colombianos les gusta la cercanía con el tendero. A los colombianos les gusta que el señor de la tienda los salude por el nombre, que les pregunte cómo están sus familias y sentir esa cercanía. Dice Luis Miguel Manuel Fabiani, gerente comercial de Servinformación, empresa que actualmente adelanta un gran censo nacional en los establecimientos de comercio para determinar cuál es la tendencia de consumo del país. Esto fue de una revista. No, muy bien, ahí la citación está perfecta. Una parte primordial para este tipo de negocios, para que este tipo de negocios funcione de manera correcta, debe existir un control con sus productos. Tener una relación diaria, semanal o mensual de las ventas y compras que se realicen en el establecimiento. Saber cuál ha sido el comportamiento de sus ingresos y ganancias en ciertos periodos y así comprobar que el manejo que se le está dando está generando frutos y es rentable para el tendero. La principal idea es conocer qué métodos son utilizados para realizar estos tipos de control, si se están apoyando por medio de la tecnología. Bueno, los objetivos. Objetivo general. Comprender cómo es el proceso y el manejo que se le da a los productos que manejan las tiendas de Barrio Los Naranjos, para así tener una visión clara de cada uno de los métodos aplicados por ellos, donde se podrá describir las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, para así dar respuesta a todos los interrogantes que puedan surgir. Durante la investigación se encuestarán aproximadamente 20 tiendas del barrio. Objetivo específico. Determinar cuáles son los errores más comunes que realizan los tenderos para el manejo alimentario de sus productos. Conocer cada uno de los métodos implementados por cada uno de los tenderos que serán encuestados y así poder comparar cada uno de los procedimientos que se estén aplicando en cada micronegocio. Marco teórico. Las tiendas de barrio son pieza fundamental para la economía, ya que gran cantidad de personas asisten a este tipo de negocios a realizar sus compras. Debido al aislamiento obligatorio por la pandemia, se aumentó en un 80% y para muchos visitantes de este tipo de micronegocios seguirían asistiendo allí a realizar sus compras, ya que sus precios son más económicos que en muchos supermercados. En un artículo de Pulso publicado en agosto del 2020 se puede ver que cerca de las 260.000 tiendas tradicionales, panaderías, cigarrerías, entre otras, los colombianos tienen un 48% de preferencia a estos establecimientos de comercio, capturando más del 48% de todo el mercado de la canasta familiar. En las grandes ciudades y en pequeñas poblaciones su participación asciende al 62%. Detalló el gremio. Los tenderos han sabido sobrellevar los retos que implica la renovación e innovación de sus procesos, porque en caso de no querer modernizarse, tiende a desaparecer, ya que muchos han tomado la iniciativa de implementar un software donde les permite tener un control de sus ventas, compras y el control de su inventario. Este también permite cumplir todas las obligaciones financieras que conlleva tener un establecimiento de comercio. Las tiendas de barrio implementan tecnología a sus negocios. Teniendo en cuenta los avances tecnológicos que se han venido presentando, se puede notar que muchos establecimientos de micronegocio han optado por implementar la ayuda de programas sistemáticos que permitan llevar un mejor control de sus ingresos, gastos y de su inventario, como base para tener una buena base de datos donde se puede evidenciar todas las ventas y compras realizadas, ya sean de manera mensual o semanal. A causa de eso,
se realizó un artículo donde más de 400 tiendas de las ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, donde su consumo es mayor gracias a la cantidad de habitantes que hay en cada una de ellas. Las populares tiendas de barrio colombiano viven tiempos de cambio ante la irrupción de grandes supermercados y la popularización del comercio electrónico. Los pequeños comerciantes han encontrado en la tecnología un aliado para seguir siendo competitivos, mejorar sus ingresos y controlar de forma organizada sus inventarios. Los tenderos que se han beneficiado con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC han visto un aumento importante en su productividad al controlar sus inventarios, administrar cuentas, manejar gastos y créditos, así como incrementar sus ingresos al prestar servicio corresponsal no bancario, pago de cuentas, servicio de giros y recargas, según la revista Zona C. Gracias a la tecnología y a las herramientas ofimáticas, se puede tener un control más exacto de los ingresos obtenidos en el establecimiento. Por otro lado, muchos de los micronegocios son conformados por núcleos familiares con el fin de tener una estabilidad económica y a su vez que sea un poco más fácil y confiable de desarrollo. Cada uno de ellos aporta su capital de trabajo y su comunicación es buena, ya que de alguna manera en conjunto buscan darle solución a los diversos sucesos. La pandemia y las tiendas de barrio. La pandemia por el COVID-19, que comenzó el año pasado en el mes de marzo, afectó a diferentes entidades de comercio, ya que lastimosamente estaba en riesgo la salud de los empleados. Pero a su vez existió un impacto enorme, ya que solamente las entidades autorizadas eran todas aquellas que tuvieran que ver con la producción y elaboración de alimentos, pero teniendo en cuenta que debían de cumplir con los parámetros establecidos por las entidades locales y del Estado, como lo era la implementación de pico y cédula, las normas de bioseguridad para poder atender a los clientes. A medida que han avanzado los días de cuarentena, la manera como consumen los hogares ha ido variando, así como la percepción de ahorro. Para las personas se ha vuelto más importante cuidar cómo gastan sus recursos, ya que no se sabe cómo evolucionará la pandemia, ni si los días de aislamiento seguirán aumentando. Muchas familias en Colombia tenían algunos ahorros en sus cuentas y en sus casas. Esos dineros los utilizaron para abastecer su alacena. De esta manera lo hicieron los tenderos, llenando sus bodegas de productos para poder de la misma manera suplir las necesidades de sus clientes, pero con un costo un poco más alto, ya que a medida que pasaban los meses, algunos productos comenzaron a escasear. Muchos hogares se vieron afectados, ya que no contaban con el dinero suficiente para realizar sus compras. Según FENALCO, la Asociación Nacional de Comerciantes, contó que el impacto que generó la pandemia a las tiendas de barrio fue totalmente diferente, ya que las ventas aumentaron considerablemente, ya que muchas personas, por evitar las grandes filas, y allí no era necesario asistir con cédula en mano, esto simplificaba las compras y muchos implementaron el servicio de domicilio gratuito a algunas personas de edad, no tenían que exponer su salud. De los 719.000 pequeños comerciantes del país, 278.000 son entidades de barrio y el panorama que viven es totalmente diferente, según Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO Nacional, quien aseguró que sus ventas han aumentado. Hipótesis. El control del inventario es parte fundamental de los micronegocios, ya que este es la base de los ingresos que se reciben de la prestación de un servicio a sus clientes de un barrio, a los clientes de un barrio. Por esto se ha decidido entablar comunicación directa con cada uno de los tenderos y conocer cómo es el funcionamiento o método que implementa cada uno de ellos para llevar el control de su inventario, ventas, compras, entre otros aspectos que dependen de ello. Hoy en día se puede ver que la tecnología es parte fundamental
para crear iniciativa a que muchos comerciantes tengan un control más exacto y preciso de cada uno de los establecimientos de comercio. Bueno, por ese lado ya. Aquí tengo la encuesta, digamos, yo la hice así. Pero digamos, yo quería ver si el formato estaba bien o que le tenía que quitar o no sé, Dale. porque la primera que he hecho. Dale. Cuéntanos que eso es dale. Bueno, entonces yo le coloqué Corporación La Victoria, Corporación Universitaria Remington, Proyecto de Investigación, Claudia Liliana Lozano, estudiante de Contabilidad Pública. Nombre del establecimiento y tipo de negocio. Encuesta. El objetivo de esta encuesta es conocer cuál es el método utilizado por ustedes para tener el control de su mercancía. Primera pregunta. ¿Cree usted que es necesario tener el control de la mercancía de su tienda? Segundo. ¿Cuál es el método que maneja usted para el control de su mercancía? ¿Maneja usted algún tipo de software para el control de su inventario, ventas, compras? ¿Sabe usted cuántos productos se venden en su tienda al cierre del día? ¿Cómo calcula el precio que le va a dar a cada uno de sus productos? ¿Cómo se da cuenta usted qué productos le hacen falta para poder realizar un nuevo pedido? ¿Usted cómo sabe cuánto fueron sus ganancias mensuales? Si usted no maneja ningún tipo de software, ¿cuál cree que ha sido el factor para no implementar uno? ¿Cuántos años lleva usted manejando su negocio? ¿Cree usted que es importante que las tiendas del barrio integren la tecnología a su negocio como medio de innovación? No, en general, no, Claudia, en general las preguntas están muy bien planteadas. Solo te daría una recomendación ahí y es que hay unas preguntas que son cerradas y otras abiertas. Y eso, para ahora de filtrarlos, es fundamental. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las primeras que dicen, es que no alcanzo a leer acá, ¿los puedes acercar un poco? Ahí, ¿ve mejor? Exacto. Sí, por ejemplo, ¿crees que es necesario tener el control el control ¿qué? De su tienda, la mercancía de su tienda? Ahí debería ser sí o no. Ah, bueno. Ahí sí o no. O sea, porque también es importante esas preguntas cerradas, porque eso garantiza que puede, digamos, como agrupar. Recuerda que nosotros cogemos la información se vuelve en datos y los datos variables. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo tengo muchas preguntas abiertas, a veces organizar esas variables es difícil, porque puede que los 20 que tú escuestes te respondan 20 cosas distintas. O sea, eso usualmente no pasa, pero digamos que hay que tener en cuenta ello. Entonces, si tú tienes eso, generar estadísticas va a ser muy complejo. Entonces, tener preguntas cerradas te garantiza ir, digamos, como conduciendo la entrevista la encuesta, perdón, para que las variables sean más precisas. Entonces, por ejemplo, mira las que son de sí o no, porque eso te genera ya un cierto tipo de variables. Y en las que son abiertas, trata de conducirlas de cierta manera para que no queden, digamos, como tan en el aire. Sí, eso lo puedes hacer, no ahí necesariamente, sino cuando estés haciendo la entrevista. Porque me imagino que tú la vas a hacer personalmente, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, cuando estés conduciendo la entrevista, entonces trata, como tú vas a entrevistar a los 20, que esos 20 tengan como un marco referencial de la respuesta, para que sea abierta, pero no que al final tú no tengas 20 datos distintos, sino que tengas 4, 5, 6. Y eso te va a permitir agrupar la información y generar, digamos, tendencias estadísticas. Oye. Sí, entonces mira cuáles son cerradas, que son las que son de sí o no, y cuáles son las que son abiertas, y eso también ayuda a que la entrevista no sea tan extensa, porque también es tu tiempo, es el tiempo de ellos, y uno sabe que a veces no es tan fácil. Por ejemplo, en esa segunda, ¿cuál es el método que maneja usted para el control de su mercancía? Entonces tú ahí le puedes hacer una opción múltiple. Libro contable, programa de Excel, un cuaderno, otro cual, ¿sí? ¿Sí ves? Ahí ya estás tratando de reducir la información.
Sí, entonces en opción múltiple que sean 4 o 5 respuestas posibles. Y Ok. eso te lo digo, tiene dos sentidos. Uno, hacer que la investigación pues tenga un parámetro y dos, también hacer más ágil las entrevistas. Porque si tú dejas muchas abiertas, la entrevista se va a demorar mucho, pues también hay que tener el tema de tu tiempo y el de los entrevistados, de los encuestados, perdón. Eh, pero por lo demás, muy bien, muy bien. La parte del marco teórico está muy bien. La encuesta, yo sí te recomiendo es que te pongas ya con ella, tan pronto puedas empezar a sacarla, solo pues con esas salvedades que te estoy haciendo. 10 puntos está bien, o sea, con esas 10 preguntas creo que lo podrías lograr. Y lo único es que en el resumen, bueno, dos cosas. Uno, hay unas cosas de forma todavía para el trabajo final, que yo creo que sí es pertinente entonces que la próxima sesión les dé normas APA, para que miren pues cómo es el tema de la entrega del trabajo, tipo de letra, fuente, espaciado, pues hay algunas cositas ahí que vi. Y lo otro es que el resumen, también lo que le había dicho a Ana Milén, que el resumen realmente es un resumen más, que estás haciendo un resumen más del marco teórico que la investigación. Entonces, si quieres eso que tienes de resumen, lo pasas para parte del marco teórico y haces un resumen muy corto que hable solo de la investigación. O sea, en el presente, la presente investigación tiene como intención hacer un análisis de a 20 tenderos de tal lado, con la idea de saber qué tan buen manejo contable tienen de, ya, ese es el resumen. Ah, bueno, profe. Listo, de resto muy bien todo. La hipótesis muy bien, las preguntas muy bien, la pregunta problema muy bien, los objetivos también muy claros, solo eso. Ah, bueno. Listo, Profe, no, no, dale, digamos, dime, Claudia. de acuerdo, yo estoy mirando, digamos, así como para ir dejando eso también finiquitado. Sí. Yo estuve viendo en el enlace que el profe nos mandó, decía que para uno aplicar, digamos, el tipo de letra era Arial o Times New Roman. Sí, pues realmente en las normas APA 7 hay 6 tipos, hay 6 fuentes que se pueden usar. Digamos que ahí no hay tanto lío con ello. Ahí el lío es, por ejemplo, que el texto está justificado y en las normas APA debe estar alineado a la izquierda. Pero eso son cosas simples, o sea, realmente eso, si es solo temas de normas APA, eso en media hora uno lo corrige. Entonces no te preocupes que, o sea, lo central es la investigación. Además, te lo digo así como sinceramente y a todos, bueno, que no están los demás, solo están ustedes tres. Pero bueno, para cuando vean ahorita, cuando vean la grabación, es que pues, la verdad, si se les vuela algo en la norma APA, yo no los voy a, pues, a condenar por ello, sino que es más bien que lo tengan de referente, o sea, para que cuando tengan que hacer ya la investigación de grado, cuando estén en los semilleros de investigación, o cuando esté una propuesta de investigación empresarial, como nos estaba contando aquí, pues uno sí o sí tiene que tener eso con cierta normativa. Entonces es como por eso, no se preocupen tanto. O sea, realmente yo miro es la investigación más que el tema de la forma. Sin embargo, pues también la explico para que la tengan presente y la empiecen a aplicar. Ah, bueno, profe, muchas gracias. No, 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 muchas gracias a ti. Y bueno, estoy preocupado es porque los otros 4 perdieron conectividad, creo. Profe, estuvieron por el grupo que unos se quedaron sin internet. A todos se les fue el internet para presentar el trabajo. Ay, Ah, perdón, pero profe. no, no te preocupes, Ana, no te preocupes. No, el tema ahí es que sí, es que como yo puedo hacer solo una cosa a la vez, Eso que fueron los nervios. sí será. Pusimos el estándar muy alto, profe. Yo creo que fue eso. Ya prácticamente tenemos que ahí todo montado. Ay, qué pesar. Sí, aunque, bueno, también es eso, o sea, cada investigación es independiente y cada proceso lo es. Como les había dicho, si alguna, aquí estamos viendo 3 procesos de investigaciones que están siendo exitosos, pero si otra, por ejemplo, va a claudicar porque hubo un error en el proceso, pues yo no voy a poner mala nota por eso, sino que voy a mirar, es bueno, que pueda identificar por qué fue, por ejemplo, que la investigación falló, por qué es que está colapsando, porque eso pues también son cosas que les van a servir cuando estén desarrollando sus investigaciones. Pues no, pues desde el inicio he sido como muy recurrente con ello y creo que sí es importante como que esto quede claro. Entonces, claro, de primero pues están
pasan las propuestas de las investigaciones que ya casi que están listas, pues por lo menos Ana Milena y Yerleni, que también ya tienen el tema del proceso desarrollado, y tú, Claudia, que pues solo te falta la parte pues de las encuestas, pero ya tienes como todo ese otro elemento, y de pronto es como que, uy, yo estoy muy atrás, pero no, ese no es el problema, porque además también está el tema de que cada mundo, cada persona es un universo, uno sabe cuáles son las situaciones laborales que tiene cada quien, que de pronto no le permitan pues el tiempo para desarrollarla, y pues esos factores yo también los entiendo, o sea, no puedo pedir como homogeneidad en eso, cuando pues finalmente las dificultades de tiempo y demás son como muy particulares para cada uno. No, pues que Mm. de hecho, por eso, digamos, yo no seguía avanzando, digamos, con el trabajo de mi investigación hasta no ver que usted me diera el punto de vista de la encuesta, porque si no simplificaba la encuesta, entonces pues iba a ser más complicado darle como el resultado final al proyecto. Sí, o sea, es que para eso es este espacio, o sea, y mira que vas bien, o sea, como vas bien. Tú tenías una duda con las encuestas, ya las pudimos depurar un poco, ya con eso puedes hacer las encuestas, tienes más o menos una semana para trabajarlas, que creo que te da más o menos 3 encuestas diarias, que es posible porque tampoco es tan extensa, y uno va mirando eso, bueno, tengo 3 diarias, entonces mañana domingo puedo hacer de pronto 5, entre semana en la noche, uno cuadra eso y tienes el próximo fin de semana para hacer el análisis de esas encuestas y entregarlo en la semana 8. Mira que está bien, o sea, estás en los tiempos que es. Pero pues si alguien tiene otras, digamos, circunstancias, también es bueno como irlo evaluando. Ahora, no sé, tenemos casi una hora todavía de este espacio y pues la idea era como trabajar las investigaciones. Hagamos algo. Si quieren, trabajamos lo que tiene que ver con normas APA, que es lo que les he dicho para la próxima sesión. Ay, sí, profe, mejor, por Y favor. dejemos las exposiciones que faltan para la próxima sesión. Con eso, pues creo que tiene una semana más para trabajar. Aunque me preocupa si ustedes, digamos, pueden hablar con ellos de manera independiente, que no se sientan presionados por eso, porque la idea no es eso, sino pues mirar en qué estado están. ¿Qué es lo que pasa? Que si no los puedo ver hoy en qué están, si me dicen, profe, estoy muy atrás, pues es el momento, digamos, o sea, la tarea del asesor es desenredar, ¿sí? Y si están enredados, este es el espacio para, digamos, para que yo les ayude como a desanudar. Pero si no me dicen, ya en la semana 7 ya vamos a estar con todo muy encima y va a ser muy difícil que ya con todo con el tiempo en contra, digamos, pueda ayudar. Entonces, digamos que lo que me preocupa es más eso que otra cosa. Igual denme un segundo, escribo aquí el grupo y vamos con eso. Bueno, buenas noches. Aquí pues estamos solamente con las 3 compañeras que ya expusieron. Entonces les propongo algo. Pues, dado que hay dificultades de conectividad, voy a trabajar lo de normas APA, creo que en esta hora podemos avanzar por lo menos en el marco general de ello y espero las exposiciones para el próximo sábado. Me preocupa es porque próximo sábado ya es la semana 7 y la idea de hoy era mirar pues cómo estaban las investigaciones para poder generar aportes y demás, pero bueno, no hay ningún problema, ahí estamos como pendientes de lo que se puede ayudar y si de pronto algo no se puede conectar pues genial, si no vamos a estar trabajando en Normas APA para tener eso también pendiente y les queda la grabación para que puedan apoyarse en ello cuando estén en la parte de la escritura de la investigación. Bueno, vamos entonces, yo para el tema de Normas APA, para ahí tengo unos manuales, unas diapositivas, pero la verdad a mí me parece que es más práctico o la experiencia me ha dicho que es más práctico ir directamente a la página de Normas APA. Que no es una página oficial, porque realmente la página oficial de Normas APA está en inglés, pero hay digamos, gente tal vez que es muy solidaria con el mundo, que hace unas traducciones, digamos, unas versiones de Normas APA muy buenas, y va a compartirles toda la pantalla para que estemos como en función de esto. Hoy. Eh,
Esta página es la que yo suelo usar mucho, que es la de normas-apa.org. Ahí ya están viendo la página. Voy a dejar de compartir mi pantalla para agilizar el internet. Ahí ya están viendo la página. Sí, profe. Sí, Listo, profe. mire. Les voy a enviar, yo les envié este link, que es el de normas-apa.org. Se los voy a enviar aquí, también se los envío al grupo para que lo tengan. Bueno. Miren, aquí está, digamos, como el tema, pues, de la versión Normas APA 7. La verdad, el documento que les pasé está en el que les pasé el de cómo escribir ensayos, está en las normas 6. Sin embargo, hay una fortuna, y es que las normas APA 7, en la mayoría de los casos, no cambian las 6, sino más bien que aumentan las posibilidades. Entonces, si ustedes hacen el trabajo en normas APA 6, no choca en la mayoría, por lo menos, con las 7. Solo cambian algunas cositas en las referencias, pero no es tampoco como la gran cosa. Entonces, bueno, les voy a mostrar como las partes. Esta página, como ven, es muy completa. Aquí tiene todo, cómo hacer todo, incluso tiene pues cómo poner las tablas, las figuras, los apéndices. Pero pues bueno, les voy a poner aquí más bien como los elementos como de formato eh, y vamos pues como trabajando. Entonces, bueno, primero, la portada. Aquí hay un elemento como en el formato de la portada, y es que la portada, miren, aquí hay una situación. En las normas APA, todas las páginas deben estar numeradas en la parte superior derecha. Si ven aquí donde está señalado, todas las portadas tienen que ir centradas, fíjense, y está el título del artículo, en nuestro caso el título de la investigación, el nombre de ustedes, el nombre de la universidad y el curso, el nombre del profesor, en este caso el mío, y la fecha de entrega. Sí, fíjense que aquí está claro qué es lo que debe tener la portada. Esto es únicamente, aquí nos dice también otra portada que es para profesionales, que es para los que están haciendo posgrados, pero pues este no es como en nuestro caso, no aplica. Y la única diferencia con ello es pues que, Ana, cuéntame. Profe, ¿cómo hizo para ver esa parte ahí de la portada que le mostrara esos que yo no vi? Ah, dale, no, aquí estamos en la página inicial, ¿cierto? Sí, ahí estoy. Entonces, aquí en donde está estructura, Ah, mira que ya. aquí te aparece, aquí te aparece. Y aquí Sí, están señor. todas las partes. Entonces ahí está. Ahí está, y aquí te dice el elemento, el título, que debe ser corto, pero bueno, aquí pues todo eso ya lo tenemos. Únicamente es tener en cuenta que es centrado y lo que debe contener, ¿sí? Y obviamente que los textos en normas APA van paginados desde la portada hasta el final, en la parte superior derecha. El resumen, miren que hablando el tema del resumen, por ejemplo, el resumen debe ser un texto muy breve y claro sobre el contenido del artículo. En nuestro caso es la investigación, no tanto el marco teórico, porque les digo, o sea, el marco teórico es como los pilares teóricos, argumentativos de lo que yo voy a investigar, pero no es la investigación en sí. Entonces yo no hago un resumen del marco teórico, sino de la investigación, que es lo que me interesa que el lector vea. Ya pues obviamente el soporte está como en otro momento. Entonces, ¿por qué? Porque digamos que el resumen pues debe permitir pues a los lectores entender el contenido del artículo. Un solo elemento, bueno, pues las características, que es preciso, que no es evaluativo, que es coherente y que es conciso. Pues fíjate, por ejemplo, que aquí, fíjense, que los límites, a mí esto no me gusta tanto, pero para que tengan un marco de referencia, es que el resumen debe tener 350 y 250 palabras, eso es un párrafo. Si se van un poco más, pues tampoco se preocupen por ello, pero sí hay que tener estas cantidades como para pensar a la hora de elaborar la investigación, que no se exceda. Pues una cosa es que tenga 300 a que tenga 1000. Ya si tiene 1000, ya el resumen sí está muy pasado, por ejemplo. Bueno, aquí dice cómo está la etiqueta, pero eso ahorita lo vemos cuando veamos pues como ejemplos. Y miren aquí, por ejemplo, un ejemplo, un resumen. ¿Sí? Y al final, el del resumen, se pone lo que son las palabras clave, las keywords, que son pues las palabras que son recurrentes. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, sería investigación, COVID-19,
análisis financiero, pues, o sea, las palabras claves de cada una de esas investigaciones, como para que uno también tenga los elementos centrales que están ahí. Aquí, a mí me gusta mucho esta página porque fíjense que esta tiene ejemplos también de cómo se hacen las palabras claves y demás. ¿Claro lo del resumen? Sí, profe. Listo. Si voy corriendo mucho, me dicen que tampoco nos vamos a afanar y si algo la próxima sesión terminamos. No. Profe, ¿y Dime. es indispensable hacer el abstract también? No es necesario. Pero digamos, por ejemplo, es que yo me quiero como basar en este trabajo para hacer el seminario de grado a final de este año. En el Sí. seminario de grado sí hay que hacerlo. Sí, claro que sí, porque lo que pasa es que todas las investigaciones son publicaciones, ¿cierto? O sea, cuando yo investigo, por ejemplo, para tu trabajo de grado, tú investigas y esa investigación va a quedar publicada en el repositorio de la universidad. Y entonces el abstract es para que la gente de todo el mundo pueda tener el resumen de tu trabajo. Como, digamos que como el inglés es el idioma que prima, el abstract le va a permitir a cualquier persona de India, pues obvio, de habla inglesa o no, pero pues que tenga la posibilidad de acercarse a tu trabajo y con el abstract, que es como está un resumen, entonces si le interesa mucho, traducir todo el trabajo para usarte a ti para citarte, por ejemplo. Entonces el abstract es importante, digamos que ¿por qué para mí no, o sea, por qué yo no lo exijo? Porque como estas microinvestigaciones pues las vamos a tener aquí, no las vamos a publicar, pues no necesitamos el abstract. Pero si ustedes ya están en la investigación que va a ser publicada, sí o sí tiene que tenerlo. Entonces, si quieres, hazlo de una vez y yo te puedo ayudar con ello. Eso tampoco es complicado. Listo, profe. Ya. No, dale, muy bien. Entonces, listo. Y el abstract es básicamente el resumen, pero en inglés. O sea, realmente no tiene tampoco mucha dificultad, porque es solo el resumen que ya hice, bien claro, traducirlo bien sea porque pues, ustedes tengan las competencias en el idioma, que le digan a alguien que les ayude, o usar un traductor con alguien que les revise qué tan bien quedó. ¿Listo? ¿Claro ello? Sí, profe. Listo, muchas gracias. Entonces, miren, aquí por ejemplo el tamaño de página, que es importante. Debe ser tamaño carta, obviamente es solo cerciorarse de que esté en tamaño, que el tamaño de página sea tamaño carta. Usualmente está acá, pues, me gusta también esta página porque mira que esta tiene tutoriales de YouTube de cómo cambiar el tamaño de página, pues, o sea, tiene apoyos, pues, como muy didácticos en dado caso. Aquí, este tema, por ejemplo, las márgenes, para que miren ello. Las márgenes en formato APA deben ser de 2,54 centímetros en todas partes. O sea, inferior, superior, izquierdo y derecho. ¿Sí? O sea, para que lo miren de una vez, por ejemplo. Que en las márgenes de todas las páginas, absolutamente todas, desde la portada hasta el final, deben ser 2,54 por todos lados. ¿Cómo se hace? Aquí está el tutorial si quieren mirar, pero pues realmente es ir a configurar página, darle 254 en todas partes. Ahí ya lo están anotando, igual pues ahí pueden tener como el referente por si algo. Tamaño y tipo de fuente, que era lo que me preguntaba ahorita, creo que era Claudia la que me preguntaba el tema el tipo y tamaño de fuente. Sí, mira, en las normas APA 7 ha pasado algo muy chévere. Y es que las normas APA 6 eran muy cerradas. Tengo una historia hasta un poco triste porque yo inicié mi carrera o sea, mi pregrado en el 2009 y me hice experto en normas APA 6 pues por todos los trabajos. Y cuando hice la maestría cambiaron a normas APA 7. Entonces como que se me volteó un poco el mundo con ello, pero la verdad no es tan difícil. Pero entonces la cosa es que en las normas APA 7 permiten 6 tipos de fuente diferentes. ¿Cuáles son? Hay 3 tipos que son las que se llaman sin serifas. La diferencia entre serifa con serifa y sin serifa es esta. Las que se llaman fuentes con serifa son estas fuentes que tienen como estos decorados al final. ¿Sí ven? Esta F aquí con estos circulitos rojos. Estos decorados al final es lo que se les llaman serifas. Y las fuentes sin serifas son pues como esta F que no tiene círculos rojos, que ven que son como planas. Entonces, lo que hizo en las normas APA 7 es permitir 6 tipos de fuentes, 3 tipos de fuentes sin serifas y 3 tipos de fuentes con serifas. ¿Cuáles son las fuentes sin serifas que se permiten? Se permiten la Calibri de 11 puntos, la Arial de 11 puntos o la Lucida Sans de 10 puntos. ¿Qué es importante tener en cuenta?
que el tipo de fuente sí se debe corresponder con el tamaño. O sea, yo no puedo escribir, por ejemplo, en un Calibri de 12, no, tiene que ser Calibri de 11 puntos, o sea, de tamaño 11, porque cada fuente tiene pues cierta, digamos, como cierto espacio que ocupa, y estos son los que están recomendados. Entonces, si yo uso Arial, tiene que ser de 11, si yo uso Lucida, tiene que ser de 10, por ejemplo. Y en las fuentes con serifas, permite 3 también, la Times New Roman de 12 puntos, la Georgia de 11 puntos, y la Computer Modern Normal de 10 puntos. Fíjense que ahí están pues los tipos de fuente que pueden usar y los tamaños indicados para cada fuente. ¿Qué indicación hay importante en normas APA? Que ustedes no pueden es variar los tipos de fuente dentro del documento. O sea, si ustedes lo van a hacer en Arial, todo en Arial. Si lo van a hacer en Times New Roman, todo en Times New Roman. No pueden, digamos, como que, ay, esto lo hago en este tipo de fuente y este en este otro. No, o sea, un solo tipo para todo el documento. Y aquí entonces te dice que el tamaño de la fuente obviamente debe ser pues el mismo en todo el documento, exceptuando, ustedes pueden cambiar un poco el tamaño, no el tipo, para las notas al pie de página. Por ejemplo, en el ejercicio que hicimos, entonces puedes hacer las notas pueden ser en una fuente un poco más pequeña. Obvio, el mismo tipo de fuente, pero un tamaño menor, para que se distinga pues que es un pie de página y no que está dentro del texto. Pero el resto pues es lo mismo. ¿Nos queda claro esta parte? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Dale, les digo, si voy corriendo mucho, me dicen, porque es que como siempre es mucha información, trato de ir como con ello rápido. Bueno, aquí está lo del encabezado, que es lo que pues, les había dicho, que es lo de la numeración, que todas deben estar numeradas en la parte superior derecha desde la portada hasta el final. Aquí no hay como gran diferencia. Formato encabezado, interlineado, esto es importante, la sangría es importante, subtítulos y subtítulos es importante. Esto no es tan bueno, y las citas y las referencias. Vamos con esto y vamos, creo que alcanzamos a mirar las citas. Bueno, el interlineado. Todo el texto usualmente está interlineado a doble espacio, ¿sí? Incluyendo el resumen y las citas y demás. Solo hay excepciones en el doble espacio en la portada, porque obviamente la portada antes y después hay ciertos espacios ahí que uno trabaja como para que esté como visible en las tablas, eh, que se puede usar un interlineado más pequeño, lo mismo que en las figuras, y en las notas al pie de página. Pero bueno, les muestro aquí algo que es muy chévere, y es que aquí nos muestra todas las partes del texto. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Entonces, mira que aquí nos dice, entonces el título, interlineado doble, resumen, interlineado doble, texto, interlineado doble. En el pie de página, el interlineado sí debe ser sencillo. En las referencias, el interlineado es doble, o sea, en todas las citas y demás. En el cuerpo de las tablas, si ustedes tienen tablas o gráficas, por ejemplo, pueden hacerlas con interlineado sencillo, en 1.5 o doble, o sea, les da la opción de que lo pueden hacer más corto, mantenerlo. Lo mismo en títulos de páginas, numeraciones y demás. O sea, fíjense que aquí. Lo único es que cuando ustedes tienen ecuaciones, sí tienen que tener un interlineado triple o cuádruple, perdón. Pero miren que en general es interlineado doble para todo. Entonces, pues también estas tablitas, ahorita vamos a ver otras donde nos permite eso. No, nos queda claro lo que es el interlineado, ¿cierto? Qué pena. Sí, profe. Listo, sí, perfecto. Sí, a veces confunden con ello. Bueno, y aquí está lo que les decía de la alineación. En las normas APA, la alineación siempre debe ser alineado a la izquierda. O sea, no es el texto no puede estar justificado en ningún momento, a menos, pues, ¿qué es lo que pasa? O sea, las normas APA son una forma de estandarización de la publicación y construcción de textos. En ese sentido, digamos, cuando se empezaron a generar pues, trabajos como de tipo internacional, surgieron las normas APA por allá en los 60 para tratar, digamos, como de homogeneizar la entrega y la difusión de trabajos investigativos. Pero obviamente las normas APA no son las únicas normas que hay. Hay universidades, por ejemplo, que tienen su propia normatividad, ¿sí? Hay carreras que tienen sus propias normativas, incluso la contabilidad, la contaduría pública tiene, en algunos casos, maneja una normativa específica.
Por ejemplo, en la historia, los historiadores tenemos nuestra propia normativa que es la Chicago. En ese sentido, lo que les estoy contando es cuando ustedes les digan, háganlo en norma ZAPA, esto es lo que recomienda norma ZAPA, y norma ZAPA siempre recomienda el texto alineado a la izquierda. Pero si la universidad dice todo el norma ZAPA menos el cuerpo del texto, que el texto debe ser justificado, pues ya eso es algo excepcional, digamos. O para revistas específicas también hacen algunas sugerencias claras. Porque hay muchas personas, les cuento, que no les gusta ese tema de que el texto esté alineado a la izquierda porque no les parece estético. Pero, pues, la verdad, con eso tengo algunas discusiones, pero me han dicho que es porque cuando se alinea el texto a la izquierda es mucho más legible que cuando se justifica, porque cuando está justificado como que se pierde un poco. Pero la verdad no sé qué tan cierto es eso. Me han dicho que las personas que tienen, que sufren dislexia o que tienen algunos problemas de lectura, cuando el texto está justificado se dificulta un poco la lectura y que el texto alineado a la izquierda permite pues como mejorar o facilitar la lectura del mismo. Pero sí, profe, es verdad. Es más entendible cuando está alineado a la izquierda. Sí, 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 entonces digamos que por eso también las normas APA lo proponen de Porque esa manera. justificado yo siento que se le pierde como el enfoque. Sí, uno empieza a ver como los huecos en el texto, ¿no? Como los espacios en blanco. Bueno, con el tema de la alineación hay otro elemento ahí claro que es lo que se llama la sangría. ¿Qué es la sangría? Y es que la sangría es que bueno, en las normas APA no hay espacios entre párrafos. Es decir, yo termino un párrafo y apenas inicio el otro, no dejo un espacio. Entonces, ¿cuál es la forma en la que yo diferencio un párrafo de otro? Es lo que se llama la sangría. ¿Y qué es la sangría? 1,27 centímetros entre el inicio del texto y la primera palabra, la primera letra. Eso se da con tap. Entonces yo puedo hacer dos cosas. Uno, yo puedo configurar la página para que tenga sangría a cada inicio de párrafo. Eso pues se puede hacer también. O cuando inicio un nuevo párrafo le doy tap y ese me genera la sangría. ¿Sí? Fíjense que aquí está mostrándome qué es la sangría y cuál es el entenido doble. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Sí. Digamos, no sé si estoy mal. En una clase que tuvimos con el profesor decía que la sangría va después del segundo párrafo, digamos, del texto que uno escriba o desde el comienzo. No, la sangría va en todos los párrafos y solo hay un único, y les cuento algo curioso, no tengo idea por qué, pero solo hay una única parte del texto investigativo que no lleva sangría, aparte pues obviamente de la portada de la tabla y la contenido, y es el primer párrafo del resumen. O sea, cuando uno pone resumen, la primera línea del resumen va totalmente alineado a la izquierda. De ahí en adelante, incluso si el resumen tiene dos párrafos, el segundo párrafo del resumen iría con sangría. De resto, todo el texto del primer párrafo, o sea, después del título, todo va con sangría, absolutamente todo. Mira, es más, creo que, por ejemplo, excepciones de alineado de sangría de párrafo, aquí están. La portada, obviamente, pues porque va centrada. Los títulos y subtítulos, porque los títulos van con una, bueno, según la categoría del título, eso tiene cierta alineación, ya se las voy a mostrar. Y porque, pues, digamos, como las secciones del documento, que es como decir, como los capítulos, pues todos esos van centrados. Y mira aquí, resumen, la primera línea, el primer párrafo del resumen debe quedar sin sangría. La verdad no tengo idea por qué, pero eso es una norma. Y cuando yo tengo citas en bloque, no creo que alcance a verlo de las citas hoy porque eso es largo y quiero explicarlo muy bien. Todas las citas van con sangría interna. Eso, bueno, no, cuando lo miremos se los explico muy bien. En todo caso, digamos que lo único que nos llevaría sangría en general son los títulos. Ahorita esto sí lo alcanzamos a ver. Pues los títulos y las secciones y el resumen. De resto, todo va con sangría. Pero esperen, les muestro aquí en el resumen para que miren eso. Eh, miren, aquí están viendo el resumen. Sí, profe. Mira que la primera línea, el primer párrafo del resumen no va con sangría. Va totalmente alineado a la izquierda. ¿Por qué? No sé. Pero mira que si el resumen tuviera dos párrafos, el segundo párrafo del resumen se iniciaría con sangría.
Es una, de verdad tengo, esto lo he trabajado muchas veces y siempre he tenido esta duda y no la he averiguado. Voy a hacer la tarea de investigar para tener una respuesta del por qué, porque no la tengo hoy. Bueno, nos queda claro lo de la alineación y la sangría. Sí, profe. Es decir, la primera línea cuando empiezo el texto está toda alineada a la izquierda y a partir del segundo párrafo, del segundo, pues de la segunda línea, ahí sí lo alineo. Y Pero cuando solo, vuelvo, Ana, pero solo solo en el resumen, solo en el resumen. En todo el cuerpo del documento, desde la primera línea va con sangría. en el resumen sería cuando yo inicio. O Sí, sea, la cuando todo, introducción y todo sí tendría que ir con sangría. exactamente. O sea, Mm. solo en el capítulo especial que se llama resumen, la primera línea después de lo que dice resumen va sin sangría. De resto, todo el cuerpo del documento va con sangría desde el primer párrafo. Listo, profe. Muchas gracias. No. Gracias a ti por la pregunta. Listo. ¿Alguna otra duda con este tema? Igual aquí en donde está, digamos, la parte que dice alineación y sangría de párrafo, aquí están las excepciones. Y pues digamos que las excepciones, ¿cuáles son? Pues los títulos, o sea, los encabezados, digamos, y el resumen, fíjate. Pero el resto ya todo está ahí como presente. Y aquí hay un elemento en lo que se llama la jerarquía de títulos en la ZAPA, y es que uno sabe, o sea, hay como varios niveles de títulos, ¿no? Está como el primer título, que es el título de las partes del documento, como entonces la parte que dice resumen, la parte que dice marco teórico, la parte que dice metodología de la investigación, la parte que dice conclusiones, o sea, todo eso es nivel uno, ¿sí? Y eso, el nivel uno siempre va centrado, ¿sí? Va centrado, va en negrita, y cada palabra inicia en mayúscula, ¿sí? Y el texto que sigue inicia el nuevo párrafo. Si yo, por ejemplo, o algunos de ustedes que tienen como un marco teórico robusto, entonces ese marco teórico tiene unos subtítulos o unos títulos secundarios, eso sería como el nivel 2. Aquí lo que nos dice es que esos títulos de nivel 2, o sea, por ejemplo, si yo digo marco teórico 1 punto, marco teórico, eso está centrado y en negrita. Lo que iría dentro del marco teórico sería como 1.2, eso iría alineado a la izquierda y en negrita. O sea, no estaría centrado, sino que estaría alineado a la izquierda y en negrita. Y cada palabra iniciaría en mayúscula y texto iniciaría también nuevo párrafo, obviamente con sangría. Dime, Profe, dime. es decir que yo dentro del texto tengo que poner que eso es el marco teórico. ¿Debo especificarlo No o no es necesariamente. necesario? No, sí, pero sí debes poner un título. Por ejemplo, COVID-19 y la crisis económica. O sea, no tienes que decir que ese es el marco teórico, pero sí debe tener un título cada parte, porque tienes que... Que haga referencia. Sí, claro, porque digamos que es como la forma de separar, bueno, o sea, qué parte es el resumen, qué parte es el marco teórico, qué parte es la introducción, qué parte es la justificación. Entonces, digamos que si se pone así es mucho mejor, como en función de la lectura. Listo, profe, gracias. Sí, no. Y pues bueno, aquí también te dice de nivel 3, de nivel 4 y de nivel 5. Obviamente nosotros como estas son, digamos, apuestas de investigaciones muy concisas, no llegamos a estos niveles, pero aquí, por ejemplo, mira, aquí nos da un ejemplo muy claro. Entonces dice, el mercado financiero, que sería, digamos, como el título de un marco teórico. Este es el nivel 1. Luego nos dice el nivel 2, tipos de mercado financiero, ¿sí? Y dentro de ese nivel 2 nos da un nivel 3, que es por los activos transmitidos, ¿sí? Y de ese nivel 3 hay un nivel 4 y un nivel 5, ¿sí ve? Mira que ahí en esto nos da un ejemplo de los niveles de los títulos. Y según cada nivel, o sea, digamos que sería como título, subtítulo, subtítulo, pues tiene una forma de marcarse diferente. Aquí nos dice entonces que, por ejemplo, en el nivel 3 va en cursiva, bueno, va pues como la marca en la que está. Fíjate que desde el nivel 4 ya van con sangría, pero son pues marcas de eso.
Igual cuando, en dado caso de que el texto lo requiera, yo podría ayudarles como con la revisión de eso. Eso tampoco es un tema más de memoria. O sea, realmente hay algo que pasa muy curioso con las normas APA y es que a veces uno cree que las normas APA son como el monstruo, ¿no? Y uno dice, hay chistes y todo que dicen que, hay unos chistes académicos no son muy buenos, uno que dice que el diablo le dijo a Dios que le dejara crear una sola cosa, que él había hecho de todo y Dios le dio permiso, y entonces el diablo creó las normas APA. Y esos son chistes que están en la academia y hay cierta como estigmatización y satanización de las normas APA, pero me parece que son un poco injustas porque son muy precisas, o sea, obviamente requiere memoria, porque, o sea, es un formato muy establecido, pero pues si uno sigue el formato tal cual, no es tan complejo, o sea, solo es como estar como preciso con él. Bueno, vamos a mirar un poco entonces lo que tiene que ver con las citas. Sí, yo creo que en este momentico alcanzamos a mirar un poco lo de las citas. Las referencias sí las alcanzamos, las vemos luego. Las referencias sí las vemos yo creo que la próxima clase. No sé si alcancemos a ver las citas. Bueno, en las normas APA hay varios tipos de cita, ¿sí? Y esos tipos de cita deben dependen es de cuántas palabras son las que yo estoy citando. Si yo, por ejemplo, estoy usando una cita que usa menos de 40 palabras, es decir, que yo estoy tomando menos de 40 palabras de un texto, pues eso se llama citas con menos de 40 palabras y y eso nos da, digamos, una forma de escribirlo. Fíjense que aquí nos da eso. Cuando son de menos de 40 palabras, entonces lo que yo hago, por ejemplo, pues, interpretando estos resultados, pongo el apellido del autor, el año de la publicación del libro, sugiero que abro comillas, pongo la cita, cierro comillas al final de la cita y luego de poner las comillas al final, abro paréntesis, pongo P de página, el número de la página y cierro el paréntesis, puede ser como o punto. Esta es, digamos, la forma en la que citamos cuando son citas de menos de 40, de 40 palabras. Y hay otra forma de hacerlo. Esta es la forma de cuando meto la cita en la oración. Y hay otra forma de menos de 40 palabras que es cuando yo pongo la cita al final de la oración. Entonces, por ejemplo, mira, aquí está alguien hablando, entonces dice, eh, se afirma que abro comillas, incrusto la cita, cierro comillas y abro paréntesis, pongo el apellido del autor, coma, el año de la publicación, coma, página, número de página y cierro paréntesis y punto. Entonces, digamos que hay dos formas de hacer, digamos, como la cita de menos de 40 palabras. Cuando yo pongo como la cita en medio de la oración, de lo que yo estoy diciendo, o cuando la cito al final. ¿Sí? Si yo la cito al final, ahí pongo todos los elementos, digamos, en esta parte, y cuando lo cito en medio, entonces pongo el principio, el autor y el año, y al final el número de página. ¿Sí nos queda claro esto? Sí, profe. Sí, sí, no hay ningún problema. Si hay lío, podríamos, es más, si quieren, hagamos algo. Y es que para la próxima clase podemos hacer ejercicios con los trabajos que ustedes tienen. ¿Les parece? Para ir mirando cómo ese trabajo. Ay, sí, profe. Sí, ¿les parece? Para mirar cómo, pues vamos a premiar, digamos, que ustedes tres van tan avanzadas y vamos a hacer los ejemplos en concreto con eso. Entonces, me los envían, igual me los envían al correo y el próximo sábado iniciamos a trabajar las normas APA en concreto con lo que ustedes tienen ahí. Con eso ya los dejamos listo. Le enviamos al correo lo que llevamos hasta ahora, lo que le presentamos hoy. Sí, o si no, o si quieren, pues avancen de aquí el sábado. Vamos a trabajar el próximo sábado. Ah, Entonces, si tú listo. ya aquí el sábado tienes ya pues todo el texto trabajado, trabajamos directamente sobre sobre lo que ustedes tienen para adecuarlo a normas. Listo, profe, perfecto. Listo. Para mirar esto, porque a veces uno así como que se enreda mucho, pero cuando uno ya lo trabaja con el texto es un poco más sencillo. Y aquí están lo que se llaman las citas con más de 40 palabras y tiene dos formas también, que es lo que se llama
cita en bloque con paréntesis. Mira que aquí, en estas citas de más de 40 palabras, toda la cita va con sangría. Y los párrafos internos de la cita van con sangría interna, ¿sí? Entonces, digamos que toda la cita estaría con la sangría del inicio de párrafo y todas las, digamos, si hay párrafos internos dentro de esa cita, tendrían su propia sangría. Y mira que en este tipo, por ejemplo, dicen, otros autores han afirmado lo siguiente, se pone toda la cita, mira que aquí ya no se pone entre comillas, y al final el autor, el año, las páginas, porque usualmente eso no puede, la página o las páginas, y cierra paréntesis. O sea, es muy parecido a la cita, lo único que cambia es que como son largas, se pone todo en un bloque. Y la otra cita, que es cuando se inserta también dentro del párrafo, entonces se pone autor año, afirmó, o dijo, bueno, dos puntos, se pone la cita toda con sangría interna el párrafo, si es de varios párrafos, y al final el número de página o los números de página. O sea, no, realmente son muy similares, lo que depende es de cuántas palabras estoy citando en el texto. Profe, tengo una duda ahí, Dale, dime. porque pues yo veo que esas citas son más para libros, porque por ejemplo nosotros lo que estamos trabajando son citas de internet, que por ejemplo no tenemos número de página. No, no hay problema, no hay problema. Eso lo podemos mirar. Aquí en citas, eso depende de lo que tienes. O sea, por ejemplo, usualmente por ejemplo, si una página de internet tiene un autor, entonces dice, no sé, um, eh, digamos, Caballero, sí, Caballero, Antonio Caballero, están citando una columna de opinión de Antonio Caballero en la versión digital de Semana. Eso no cambia mucho, pone uno Caballero, el año de la cita y pone el número de página de la revista. ¿Qué es lo que pasa? Que al final en las referencias bibliográficas sí debe quedar claro cuál es la revista, cuál es el número, sino que es que eso es extenso. Mira, aquí en donde están las referencias, aquí está, por ejemplo, cómo hacer las referencias bibliográficas de revistas, de páginas web, de periódicos, y según estas referencias es que vamos también a hacer las citas dentro del texto. Bueno, más bien ya como para terminar les cuento cómo hacer eso para la próxima clase, trabajarlo bien, porque la pregunta además que estás haciendo, Yolani, es muy buena. Lo que pasa es que, ¿para qué son las citas? O sea, ¿para qué se crearon las citas y por qué esta forma en Norma Zapa? Porque lo que se busca es proteger los derechos de autor. Es decir, que, por ejemplo, ustedes que están ahorita haciendo una investigación, que cuando alguien coja esa investigación de ustedes y las tome para sus propias investigaciones, pues los cite de manera que quede claro que ustedes fueron los que construyeron eso, ¿cierto? Entonces, las citas están muy relacionadas con las referencias, porque obviamente yo todo lo que cito lo debo tener en lo que se llama referencias, que antes se llamaba bibliografía, que por ahí vi que le habían puesto bibliografía, no, ahora se llama referencia. Y entonces, según el tipo de texto que yo estoy citando, si es un libro, si es una revista, si es una página web, lo pongo en las referencias y eso también determina cómo se pone la citación. Es importante, por ejemplo, en las investigaciones, como estas son microinvestigaciones, podemos hacerlo, digamos, más sencillo, pero cuando uno está haciendo, pues ustedes que van a hacer la investigación, por ejemplo, para el trabajo de grado, que toda esa bibliografía que van trabajando vayan haciendo eso de una vez, porque si no al final uno se enreda muchísimo, porque tiene tantas citas que no sabe cómo relacionar eso con la referencia. Entonces eso es más fácil irlo haciendo, o sea, ir construyendo. Pongo la cita, pongo el texto y de una vez pongo la referencia en el orden donde va para ir construyendo ambos al mismo tiempo, porque si no al final uno está loco tratando de buscar eso. Digamos que cuando uno tiene 40, 50, 60 textos de base entre libros, páginas web, revistas, eso puede ser una locura. Entonces, si quieren lo que es la citación, que además es un elemento fundamental en el Norma Zapa, lo miramos bien la próxima clase y lo miramos también con ejercicios concretos de lo que ustedes tienen para mostrarles cómo es. Que realmente es muy preciso, pero no es realmente complejo. O sea, es más bien mirar según qué es lo que hago, cómo lo pongo y ya. Es más, profe, creo que ahorita en la última cosa de Word,
Sí, Ya uno cuando cuando uno hace las citas, ahí sí. mismo también da la opción y uno automáticamente él solito pone las referencias al final. Sí, aunque a veces eso se equivoca. Yo la verdad, esas herramientas las uso, pero no hay como uno saberlo, porque cuando uno lo sabe, uno verifica que no se equivocó el Word o no sé, hay varias herramientas ahí online, incluso algunas profesionales, pero si uno lo sabe es más fácil como auditar el Word para ver que sí lo hizo bien, a dejar que el Word lo haga y que esté sujeto pues a los errores, porque pues finalmente tiene unos códigos y a veces comete hierros. Pero no, eso también es muy válido, Claudia. O sea, entre más se puede uno ayudar. Incluso acá uno puede coger páginas configuradas, o sea, lo que tú decías, formatos de Word ya configurados y ya tiene todo. O sea, ya tiene pues todo lo básico, la sangría, todos esos elementos. Con lo de Word pasa también que cuando uno le da a insertar las referencias, a veces le pide demasiada información para la referencia y si uno no tiene toda la información, no le deja insertar esa referencia. Sí, eso, por ejemplo, y muchas veces uno, uno no tiene, por ejemplo, hay libros que no tienen toda la información, o uno saca eso de una fotocopia, o, sea, o de una revista, y esa revista no tiene el autor. Y ahí las normas APA te explican eso. Entonces tú pones, si no tienes fecha, SF, sin fecha, si no tienes autor, sin autor. Y eso, por ejemplo, son cosas que uno va poniendo. ¿Qué es lo que haces? Pues tú vas, de toda la información que tienes, lo que tú tengas, ponerlo. Porque digamos que es como la forma de decir que eso no es mío, sino que es de alguien más, sino que ese alguien más, en el momento no tengo la información completa porque no la subieron bien, por ejemplo, a la web, o porque el libro que tengo está incompleto, porque tengo solo un capítulo. Esas son cosas que, por ejemplo, el Word no, a veces se equivoca, pero que uno, si uno maneja las normas, sabe cómo ponerlo sin tener pues como líos ahí, y con el tema de respeto de derechos de autor, que es como lo fundamental. Puede colocar anónimos. Un profesor nos decía, pues igual no se sabe quién fue, pero existe el artículo, pero pues no sabe quién lo escribió. Uno coloca anónimo cuando dice todo. No, pero anónimo es cuando el libro es anónimo. O sea, una cosa es cuando el libro no tiene autor a cuando uno no sabe el autor, es diferente. Entonces, si no tiene, si es anónimo, efectivamente, porque el libro dice que es anónimo, sí se pone así. Pero si uno no conoce el autor, pone sin autor, SA. O no pone el autor, pone solo el título, por ejemplo. O sea, pone uno de los datos que tiene. Si uno tiene la fecha, pone SF sin fecha y pone el título del texto. ¿Sí vamos claros con ello? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno, pero entonces ya son las 8:30, estamos como sobre el cierre del encuentro. Pues primero también felicitarlos a ustedes tres por ese trabajo que han hecho, me parece que están muy bien, ya están en lo de pintura en el proceso, entonces también como que ese reconocimiento es necesario. La próxima sesión seguimos con este tema de normas APA, con sus trabajos en específico como para ayudar a organizarlos un poco en esas cositas pues como de forma. Aprovechen esta semana, sobre todo Claudia, pues para hacer toda la parte de entrevistas y encuestas para que la próxima semana, si ya tienes datos y ya has podido analizar, genial, o tengas algún bache ahí, podamos pues como aportarte con ello. Y ya no, ya estamos pues también como cerrando estos encuentros. No, sí, profe, esta idea, si Dios quiere, esta semanita. Es más, el lunes ya me pongo en la tarea de hacerlas en el momento en que la niña se me vaya para el colegio. Con eso aprovecho y me voy viajando en un momentito. Listo, dale, Claudia. No, dale, yo sé que también va a ser una propuesta muy bien, muy bella y muy elaborada. Entonces, no, que tengan un feliz, un feliz fin de semana. Ojalá puedan celebrar el Día del Amor y la Amistad más tarde con sus seres queridos y nos vemos dentro de 8 días. También felicitaciones por estar aquí en este día tan difícil para todos en esta clase. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego.